Bueno, había unos textos que habían quedado como medio flotando y que me gustaría traerlos. Por ejemplo, cuando hablábamos de la participación, no tanto como material, gramatical o literalmente, partet, haberet o caperet, sino en el sentido de tener particularmente algo, es decir, limitado, que se encuentra, por otro lado, pleno. Y entonces la cita de Santo Tomás. En la ópera filosófica, en la opúscula filosófica, que digo, en el libro de Boetium de Hebdomadibus, de Boecio hay dos libros, ¿no? De Divinimus, no, de Trinitate, y está este, Boetium de Hebdomadibus. Entonces vemos aquí una vez más cómo Santo Tomás toma lo que ya viene dicho por alguien de renombre, pero él, con su genialidad, le da una presentación que no tiene en el otro, que no tiene Aristóteles, que no tiene el mismo Boecio. Entonces ahí donde está el genio. Por eso es que a veces los discípulos de Santo Tomás no han captado esa con las mismas palabras o basándose en las mismas palabras, definiciones, en este caso, la definición de sustancia de Aristóteles, la definición de persona de Boecio, la toma Santo Tomás, pero la plenifica, la enriquece y supera la anterior. Y la prueba de eso está que el tomismo común y corriente, o la escuela tomista, que de tomista casi tiene muy poco, piensa que Santo Tomás es repetidor de Aristóteles en lo filosófico y que su genialidad está en lo teológico. No, está también en lo filosófico. Él no es un repetidor de Aristóteles, ni comentador. Es comentador porque se sirve de eso, pero lo pone en el realce y la plenitud que las cosas tienen. Entonces aquí nos dice Santo Tomás que este es el comentario de Santo Tomás al libro de Hebdomadibus de Boecio. En el capítulo 2 nos dice: es autem participare quasi partem capere. Partem capere. ¿No? Et idio, cuando aliquid particularitir recipit id quod ad alterum pertinet, universaliter dicitur participare illud. Y aquí es donde viene el genio. Entonces, esa definición de Boecio, o que toma Boecio, o que trae Boecio, partem capere, como Santo Tomás la pone en su sentido de recibir, ¿no? Recibir. No tener, después se tiene, primero se recibe, recipit particulariter, lo que en otra parte debe de estar universalmente, o sea, en plenitud.
Eso demuestra entonces cómo esa definición de particular, recibir de un modo particular, particularmente recibir algo que en sí mismo, es pleno. Y vuelve y repite aquí, similiter autem nec potes aliquid participare per modum quo particulare participat universale. O sea, el modo de participar particularmente lo universal. Entonces, ¿qué es lo que se participa? El ese. ¿Por qué? Porque es lo primero que Dios crea, su efecto. Y es por el cual, como vimos, Dios está presente en todo, esa ubicuidad, siendo trascendente, inmanente, sin caer en el gnosticismo, ni confundir a Dios con la criatura, ni la criatura con Dios. Entonces, está presente por esencia, potencia y presencia, a través del ese, que lo crea y sostiene, porque si Dios dejara de sostener el ese, todo se reduciría a la nada. Cuando se dice que Dios crea a partir de la nada, no es que coge la nada como si fuera algo, la nada no es nada, es ininteligible, se entiende por el ser. La nulidad de ser, por decir así, es la nada. La ausencia de ser es la nada. Pero la nada no es nada, no es algo. Entonces, por eso las cosas se conocen en la medida que están en acto, que son por el acto. Y ya hemos visto que el acto de los actos es el ese. Entonces todo se conoce por lo que tiene de acto. Y por eso el ente que tiene el ese como acto propio, quod es, quod ave de ese, es lo que primero cae en la inteligencia. Entonces, aquí Santo Tomás explica, no lo voy a leer, pero aquí dice, sed id quod es sive ens, quam bis sit communissimum, o sea, la noción de ens es comunísima, porque todo es ente, tamen concretive dicitur, sin embargo, se dice concretamente, et ideo participat ipsum esse. Y dice así, para que nos demos cuenta, no lo quería leer para no alargar la cita, pero bueno, si captamos nos damos cuenta. Et ideo participat ipsum esse, non per modum quo magis communis participatur a minus communis. No participa el ese, no como algo más común participa de lo menos común. Sed participat ipsum esse per modum quo concreto participat abstractum, sino que participa ese modo concreto por lo que se participa de modo concreto lo que es abstracto. ¿Cuál es lo abstracto? El ese pleno como perfectio separata, que sabemos que es Dios, que le llamamos Dios. Entonces, queda claro entonces cómo la participación
es el fundamento, la vía por la cual Dios crea. Porque hay muchas veces que se habla de creación y de emanación, pero ¿qué emana? Eso hasta se parece gnóstico. A mí siempre me chocó. Santo Tomás habla de emanación, pero después precisa que esa emanación es una causalidad trascendental por la cual crea el ese participado en cada cosa. Por eso cuando incluso los comentaristas hablan de creación, se quedan con una creación un poco que después viene un gnóstico bien fornido y le destruye todo. Por ejemplo, este padre que comenta, que no sé quién es, a ver la firma aquí. Es el padre Mateo Febrer, O.P., o sea, dominico. Y al hablar de creación, dice que no está mal, pero no tiene la llave. La llave es justamente la participación del ese. Dice Santo Tomás, dice en la Suma Teológica, emanatio totus sentis a causa universale quae Deus. La creación puede definirse así, es la acción de un poder infinito por el cual de la nada se hace la totalidad del ser. Está bien. Después habla de la emanación. Y después habla de la producción de la cosa a partir de la nada. Pero no es capaz de decir que eso se efectúa por la causalidad del ese, que es el primer efecto de la causalidad divina o creación. Y así se quedan cortos. Entonces, por eso después, Santo Tomás puede partir a la demostración de la existencia de Dios. Una vez que los entes participados exigen una conexión de causalidad trascendental a la primera causa, al ser imparticipado, a esa plenitud de ser, entonces esa abstracción que llamamos incluso Dios y que la tienen los paganos y la tiene todo el mundo que no sea ateo, el ateo también la tiene para negarla. Santo Tomás prueba que esa causa primera, ese primer motor, esa plenitud de ser es Dios, por demostración. Pero yo no llego a la idea de Dios por demostración. Aquí hay que decirlo. La idea de Dios, la noción de Dios, yo las traigo de los entes tal como los veo. Y llego a una noción de absoluto, de divinidad. Después viene la religión y me dice que ese Dios absoluto, infinito, eterno, al que se llega filosóficamente, es trino. Pero la idea de Dios existe antes de que yo demuestre la existencia de Dios. Porque si no la tuviera antes, ¿cómo yo voy a hablar de algo
que no concibo. ¿Cómo voy a probar la idea de la bruja a demostrar, si no tengo la idea de la bruja, cómo voy a demostrar la existencia de la bruja? Si las brujas existen o no, yo tengo una idea y después lo verifico, lo pruebo, lo demuestro. Entonces, la idea de Dios es otro de los grandes problemas metafísicos, porque es una idea que se obtiene por abstracción del intelecto, como el ente. Entonces, de un absoluto. Lo contrario sería el origen del ontologismo, que hay que decirlo, no hay que confundir el ontologismo con el argumento ontológico de San Anselmo. El ontologismo, en el cual cayó Descartes, porque él, para salir de su duda, se iba a la idea de Dios, que era intuitiva, sin demostración, porque ¿qué va a demostrar? Si yo dudo, no puedo demostrar nada, porque no parte del ser, del ente, sino que parte de la duda. Entonces su refugio es Dios, intuitivo, conocido por... y después yo pruebo que las cosas existen. Al revés, invierte, como los idólatras han invertido la naturaleza de Dios, y por eso Dios permite la homosexualidad, como está en el libro, creo que es el primer capítulo de los Hebreos, no sé si es hebreo o romano, bueno, de los romanos, y que Santo Tomás comenta y muestra cómo por la homosexualidad y el lesbianismo, Dios de algún modo quiere hacerles ver lo que ellos han invertido en la naturaleza divina. Y por eso hoy en día la homosexualidad y el lesbianismo son derechos satánicamente propagados por cristalizar esa inversión y hacer de eso un derecho. Más infierno que eso no creo que pueda haber. Entonces, la idea de Dios se obtiene por abstracción y se concibe un ser absoluto, eterno, bueno. Lo que yo no puedo saber jamás es que Dios es trino si Dios no me lo revela. Pero que Dios es el ser supremo, por supuesto. Pero claro, si después yo hago de esa idea que uno naturalmente se forja, y porque es tan natural, creo que es innata, que yo nací con esa idea en la cabecita, pues voy mal, porque estoy haciendo de la idea de Dios algo innato, algo intuitivo que el hombre tiene. Y el hombre no tiene ninguna idea en el cerebro, tabula rasa. Todo lo va captando, grabando, desde que abre los ojos y comienza a ir, oír, mirar. Del bebé desde que nace. Por eso a los 2 años ya habla, porque ha estado oyendo desde que nació y abrió los ojos. Bueno, entonces, esa idea no es innata, es adquirida por abstracción, pero es tan natural y connatural que algunos piensan que es intuitiva y tengo la idea de ser. Eso era lo que decían los griegos con Parménides, la idea de ser. Sí, está bien, perfecto, pero esa idea, ¿de dónde la sacas? ¿Cómo la sacas? No es intuitiva. Bueno, entonces, no confundirlo con el argumento ontológico de San Anselmo. Y aquí hago un paréntesis porque le tengo que agradecer al doctor Guido Suárez
que era inteligente, pero no me parece que era muy inteligente, porque no captó a Fabro en su tema de la libertad, la seguía definiendo como los medios al fin y no sobre la elección del fin en concreto. Y el tema no lo quería tocar porque incluso le hice un trabajo y le dije que me lo corrigiera y nunca me contestó. Y creo que no contestó porque en el fondo no podía. Pero bueno, hasta creo que un día me mandó a callar la boca porque no sabía alemán. Y le digo, ¿y Santo Tomás no sabía griego? ¿Y qué? ¿Acaso yo tengo que saber alemán para refutarlo a Hegel? Y sin embargo él, que hablaba de Fabro, no lo calaba a Fabro. No lo caló. Y por ejemplo en el tema de la libertad que él trató y que tiene un escrito y uno lo lee y dice mucho y no dice nada. Bueno, pero hay que agradecerle porque él fue el que me dijo que no era lo mismo y a mí me causó un gran alivio porque siempre me causó comezón pensar que un padre de la iglesia, quizás el primer escolástico, San Anselmo de Aosta, padre de la iglesia, quizás uno de los últimos padres de la iglesia, sea el padre del modernismo. No puede ser. Entonces, pero bueno, como siempre decían, ontologismo, a San Anselmo, Santo Tomás lo refuta, ojo, Santo Tomás lo trata con delicadeza y no lo refuta, sino que no toma el argumento como válido para la existencia de Dios, que es distinto, porque veía el riesgo que eso implicaba. Porque lo que decía San Anselmo, que no es el ontologismo gnóstico cabalista de las ideas innatas, él decía, y yo digo con él, y lo dicen las escrituras, estúpido es el que niega a Dios, dice el Salmo. Entonces, ¿cómo voy a ser yo estúpido si niego a Dios? Porque si yo tengo la idea de Dios como naturaleza divina absoluta, ¿cómo la tengo? Ya expliqué cómo la tengo. Parto de esa idea, la tengo, es absurdo que yo piense que ese ser absoluto que llamo Dios no exista. Tiene que existir por regla de tres y por lógica y por lo que sea. ¿Por qué? Porque yo no puedo concebir la idea de un absoluto que no sea, que no exista. Es absurdo. Por eso dice el Salmo, es estulto o estúpido el que niega a Dios. En el orden natural. Pero como Santo Tomás veía que eso no era la demostración de la existencia de Dios, San Anselmo no quería demostrar que Dios existe. Pero San Anselmo quería mostrar cómo la idea de Dios es la única que exige ser, existir. Porque si no, no sería Dios. Pero como hay la confusión de dónde sale esa idea, y que ya hemos visto cómo se equivoca Parménides, cómo se equivoca Descartes, cómo se equivocan todos los gnósticos con esa noción de idea, entonces por eso Santo Tomás no la toma. Entonces, esa distinción hay que verla clara y en honor de San Anselmo, porque si no uno le estaría endosando a este genio
y santo, considerado padre de la iglesia, quizás uno de los últimos, y que sea el padre del modernismo, con las ideas ontológicas innatas. No, no pega. Por eso, cuando Suagen me dijo eso, y le quedo eternamente agradecido. Entonces, ¿y la idea de Dios Padre puede repetir entonces cómo la obtengo de los otros entes? la idea de Dios yo la obtengo. El cerebro es tabula rasa, está vacío, es una grabadora que no tiene nada. Nace uno, se prende esa grabadora y no se apaga. Y capta, y capta, y capta. Entonces, capta imágenes. Pero esas imágenes uno no se queda ahí. Uno trasciende esas imágenes y va uno conociendo. Esto es un perro, esto es un gato, esto es una vaca. Y va conociendo las cosas. Y lo primero que me cae es el ente. Porque la vaca, el perro, el árbol, el gato, mi papá, mi mamá, todos son entes. Entonces lo que primero cae, ¿no? Entonces yo veo toda esta diversidad de cosas que me rodean, que son y no son, es decir, son contingentes, es decir, corruptibles, ¿sí? Mueren, se generan, se pudren. Veo que tienen perfección, unas más, otras menos, la perfección de la piedra que es, pero que no se mueve, que no vive como la planta, el animal que vive, pero también se mueve, y el hombre que intelige. Entonces uno ve que hay una diversidad, ¿no? Entonces, esas perfecciones que se reducen a tres trascendentales: ser, vivir y inteligir. Que también ese era un texto que tenía por ahí, que también para citar y que no lo cité, creo. Entonces yo veo que todo esto es limitado, que tiene un ser imperfecto, limitado, parcialmente recibe algo. Entonces, en alguna parte debe de haber lo que justifica la existencia de todos estos seres que son y no son, porque son algo, son cosas, pero no son la perfección plena, incluso hay una escala de perfecciones. Entonces me exige el ser sumo, perfecto, la causa primera, el primer motor, y de ahí las 5 vías, ordenador. Entonces, pero antes de llegar yo a demostrar a Dios, yo ya tengo una idea de que hay un ser absoluto, divino, que trasciende todo esto. No sé cómo se llama, le digo Dios, hasta la palabra Dios viene de Zeus, del griego. Entonces, por eso cuando dicen que Alá es musulmán, Alá no es musulmán. Como dice un sirio católico, Alá. Pero el Alá del musulmán no es el Alá uno y trino del católico. Como el Zeus, Dios del católico trino, hoy no es el Zeus que tomaba el griego, el Dios, o el mismo Dios que toman los judíos, o los musulmanes, o cualquier budista. Porque la idea de Dios yo la puedo tener correcta o incorrecta, en el orden natural. Entonces yo tengo la idea de un absoluto. Entonces después, yo sé, y ahí es donde la religión me viene y me dice, es que ese es Dios.
creador de todas las cosas. Y es trino, la revelación. Pero creador de todas las cosas, eso es de orden natural. Pero no es con la creación que yo comienzo. Yo comienzo la filosofía y a entender es con el ente. Después veo que ese ente participado exige ser causado por otro. Eso es. Entonces, yo puedo después demostrar la existencia de esa idea que yo he abstraído y tener la certeza filosófica de que existe. Y San Anselmo me decía que esa idea filosófica que yo tengo, o sea, de orden natural, si yo la tengo bien, no puedo negarle que no sea, que no exista, porque es la única idea en que se identifica la esencia y el ser. Un Dios que sea pero que no exista es absurdo. Entonces por eso Santo Tomás no toma eso, porque él lo que quiere es demostrar la existencia de Dios, y por eso bypasea la concepción de San Anselmo, que es muy válida. Y uno le puede decir a alguien, ¿tú crees en Dios? Sí, claro. ¿Quién es? Algo divino. ¿Cómo se llama? No sé, pero creo en Dios. Muy bien. Existe. Tú no puedes pensar que no existe, claro. Aunque no conozca la demostración. Que yo lo pueda demostrar, porque yo no puedo concebir un Dios que no sea, pero sí puedo concebir un hombre que no sea, una vaca que no sea. Que yo piense la vaca, que yo piense al hombre no quiere decir que exista, pero que yo piense a Dios, que yo conciba a Dios, implica que existe. Porque yo no puedo concebir un Dios absoluto, infinito, pleno, y que no sea, que no exista, absurdo. Y es la única idea. Bueno. Y como vemos, los errores filosóficos nacen del origen. Del origen. Por eso insistí tanto que lo primero que cae en el intelecto es el ens, el ens, el ens. ¿Qué es el ens? Lo que es, lo que habetese, quod participatese. Y así, en ese método metafísico de reflexión, de ahondamiento y esclarecimiento de ese ente, yo llego como resolución última, metafísicamente hablando, de la distinción real de esencia y ese, que es fundamental y es primera, pero primera en vía judici, no en vía invenciones. Entonces, viene al último, como la coronación de esa labor metafísica de reflexión por resolución. No es por abstracción, sino por el juicio o segunda facultad de la inteligencia que afirma o niega en base a qué, al ser, a lo que es. Entonces por eso el método metafísico de la separatio, pero no de la separatio
por primera facultad de la inteligencia, simple aprehensión, sino por juicio de la facultad segunda de la inteligencia, el juicio, sin que sea demostración, que sería el raciocinio, que es el tercero, y que me separa lo que en realidad es separado. ¿Por qué? Porque separado, que la esencia y el ese son distintos, y que Dios es el ser pleno, separado de todo el resto, ser único. Entonces, ese es un poco la cosmovisión de todo esto. Entonces nos queda claro que San Anselmo fue un genio. Fue un genio, y su argumento ontológico no es el ontologismo. Es ontológico porque es metafísico. Yo no puedo, si tengo la idea de Dios como la haya obtenido, me dé cuenta cómo la he obtenido o no, pero la tengo. Y muchas veces uno la tiene como tiene la vida, porque se la transmiten los papás, por la educación. Se tiene la noción de Dios, y yo no puedo, si la tengo, negarle que sea. Y es la única idea. Porque todas las otras ideas no se identifican la esencia con el ese, con el ser como acto, y por eso no es lo mismo que yo piense que tengo $1.000.000 en mi cabecita que los tenga en el banco o en mi bolsillo. No es lo mismo que yo piense en 10 vaquitas en mi imaginación o soñando que las tenga en la finquita en 1 hectárea de terreno. Pero es la misma vaca, esencialmente. Entitativamente no es la misma vaca, porque las esencias son nada sin el ese, que las hace justamente ser entidad y estar realizada en el presente, en la realidad. Que eso ya lo vimos, ¿no? Las dos funciones metafísicas, ontológicas, podríamos llamarla así para bautizarlo, del ese, entificador y realizador, o existencial, o sea que lo realiza haciéndola presente en la realidad que existe, y existe porque tiene el ese. El ese que entificó a la esencia, la sacó a esa esencia abstracta de la nada ya, y la hace ser en propiedad como un todo subsistente, que es todo lo que vimos de la subsistencia. Entonces, también había otro texto que se me había quedado, de la sustancia se individua por sí misma, justamente, porque si el ese me da entidad, me da unidad ontológica, me da individualidad ontológica o metafísica, y que no la debo de confundir con la individuación o individualidad de la materia. Porque nosotros podemos decir que somos, por decirlo así, doblemente individuos. Individuos como entes por el ese, y los ángeles que no tienen materia y son individuos también.
Pero los ángeles no están individuados por la materia, porque no son materia. Y nosotros sí tenemos el cuerpo, entonces también tenemos esa individualidad predicamental de la materia asignada por la cantidad y lo que permite la multiplicación numérica dentro de la misma especie. Por eso los ángeles, como no tienen individuación por la materia asignada por la cantidad, no pueden ser multiplicados en la especie y cada ángel es una especie en sí misma diferente del otro ángel. Entonces la individuación trascendental, entitativa y la predicamental o multiplicativa, que es lo que el padre Membiel le criticaba en su libro a Maritain para refutarlo. Si de esto se puede hablar muchísimo, entonces se podría ver, si se quiere, después ya más detenidamente. Pero el principio viene de esto. Entonces las sustancias se individuan por sí mismas. ¿Por qué? Porque la sustancia es lo que subsiste de un modo, que subsiste porque existe de un modo propio. Existir per se e in se es subsistir. ¿Por qué? Porque tiene el ese. Entonces por eso se individua a sí misma. Entonces, unos 2 o 3 textos. Y después los otros que los nombré y no los di tampoco. Entonces, si la sustancia se individua por sí misma, es evidente que no es la individuación material, o sea, la individuación de la materia asignada por la cantidad. Por eso hay que distinguir lo que es diferente. Eso es la inteligencia. El que no distingue bueno, no, este es un texto para reforzar el otro, pero como ya lo tengo aquí, unde manifestum est quod esse quis libet rei consisti in indivisione, ¿no? O sea que el ese de cada cosa consiste en la indivisión. Indivisión, unidad, individualidad. ¿Y a dónde lo dice lo de la individualidad? A donde diga que las sustancias se individúan por sí mismas. Entonces aquí vamos. En la prima pars, lo que había leído es la prima pars, cuestión 11, artículo 1. Y esto que voy a decir ahora es prima pars, cuestión 29, artículo 1. Substantia enim individuatur per se ipsam, sed accidentia individuantur per subjectum quod est substancia. O sea, la sustancia se individua por sí misma. ¿Por qué? Porque tiene el ese que leímos antes. Hace indiviso. Por eso hay que leer y conectar, que eso es lo que a veces falta. Entonces, y los accidentes se individualizan no por sí mismos, sino en el sujeto en el que están, que es la sustancia. Bueno, y en de potencia tenemos otro texto también que nos dice lo mismo. ¿Dónde está de potencia? No. Muy parecido a este.
de potencia 918. O sea, de potencia cuestión 9, artículo 1 ad octavum. Sola autem substantia per se ipsam individuatur et per propia principia. Solamente la sustancia por sí misma se individua, por su propio principio. ¿Y cuál es? El S, que les había leído en la 11.1. El ense es por lo que todo es indiviso. Y todos los otros textos que ya vimos, ¿no? Bueno. En D malo también tenemos, dice, está hablando de cómo las formas se individúan por la materia, ¿no? Y dice, y pasa de esos seres compuestos de materia y forma, que se individúan por la materia, sin nada por la cantidad, ¿se entiende? Y pasa de esa individuación predicamental a la trascendental al decir ita forma separata, ya que son las formas separadas, los ángeles. Individuatur per hoc quod est nata in aliquo esse. La forma separada se individualiza o individua per hoc quod est nata, por aquello que nace en algo que tiene el S. Y por eso, dice Santo Tomás, que el S que le da al alma, para que nos demos cuenta, son dos textitos que son también muy ilustrativos. Quod habet anima esse subsistens in quantum esse suo non dependet a corpore. El alma tiene el esse subsistens, que el esse subsistente, en cuanto el ese suyo no depende del cuerpo. Y el otro texto que está aquí, sed ipsa, bueno, la cita de esto es de Spiritualibus Creaturis, cuestión única, artículo 2. Ad tertium. Y esto es idem, pero ad octavum. Sed ipsa anima habet esse subsisten, vuelve y repite, unde sibi proprie debetur fieri, et corpus traitur ad esse eius. Entonces me están diciendo de nuevo que el alma tiene el ese subsistente, o sea que la hace subsistir. Y después el cuerpo, porque el alma tiene ese ser, recibe, y en ese sentido es que forma, da de ese al cuerpo.
pero no porque sean cosas aparte, todo junto. ¿Mm? Como cuando yo hablo de del ente, de la esencia y del ese. No existe la esencia, no existe el ese, así, sino que son dos principios que están, y lo que existe es el ente. Y yo distingo racionalmente que en realidad son distintos, esencia y ese. Esa es la labor metafísica. Por eso no es fácil y no es para todos, porque requiere justamente esa capacidad nocional, racional, no imaginativa, que está en ese orden abstracto, pero con profundo fundamento en la cosa. Pero bueno, entonces me quedaba un texto también, y así voy saliendo de todos los textos que debía, de cómo la perfección trascendentales se reducen a tres. En el De Causis, no sé si ya lo había dicho, omnes gradus rerum atria videntur reducere, qui sunt esse vivere e intelligere. Omne, todos los grados de las cosas a tres, se ve que se reducen a tres cosas, que son esse, vivere e intelligere. O sea, ser, vivir e inteligir. Y en el mismo De Causis, esto es la lección 18. Y por eso es que dice, el secundum hoc ipsum esse es superius quam ipsa vita e hec quam ipse intellectus. Entonces, por eso, la noción de ser abarca el inteligir, el vivir y el ser. Y digo ser y no existir porque las cosas existen porque son y no son porque existen. Eso es como piensa la filosofía moderna, ¿no? Porque Santo Tomás podría decir existere, ese verbo existe, y dice ese, porque se trata de ser. Bueno, entonces paramos aquí.